En los campos devastados de Verdún, durante la Primera Guerra Mundial, surgió una leyenda que desafía la lógica: el batallón fantasma. Entre la niebla que cubría las trincheras, los soldados hablaban de figuras espectrales que marchaban en silencio, con uniformes desgarrados y rostros sombríos. Algunos los veían como guardianes, almas de los caídos que regresaban para proteger la línea francesa. Otros, como un presagio del horror interminable. Esta es la historia de aquellos que presenciaron lo inexplicable, donde la vida y la muerte se entrelazan en un campo de batalla eterno. Una leyenda de sacrificio y memoria que transforma Verdún en algo más que un lugar, un símbolo de resistencia. El aire en Verdún era una mezcla densa de pólvora, barro y desesperanza, un recordatorio constante de que la muerte rondaba en cada rincón del campo de batalla. Era febrero de 1916, y el invierno parecía decidido a ser tan implacable como los cañones. El frente occidental se extendía como un amasijo de trincheras donde miles de hombres vivían atrapados entre el frío y el fuego. Las explosiones no daban tregua, iluminando brevemente la noche antes de devolverla al silencio roto por gritos lejanos. El capitán Delacroix caminaba con pasos firmes a lo largo de la línea francesa, su silueta alta y delgada destacando contra la penumbra del amanecer. Aunque era un veterano de varias campañas, los días en Verdún habían comenzado a pesarle como nunca antes. Había visto muchas batallas, demasiadas caras jóvenes apagarse en cuestión de segundos, y sabía que aquí no sería diferente. La misión no era ganar, era resistir, aunque el precio fuera la cordura. En la trinchera, los soldados apenas levantaban la vista al verlo pasar. Sus rostros eran un mapa de la guerra, sucios, demacrados, con ojos hundidos que reflejaban el agotamiento de días sin dormir y noches enteras bajo bombardeos. Entre ellos estaba Antoine, un recluta apenas salido de la adolescencia, que se había unido al batallón con la esperanza de hacer algo grande. Ahora, atrapado en el barro hasta las rodillas, luchaba por mantener el rifle firme en sus manos temblorosas. Observaba a Delacroix con una mezcla de admiración y temor, preguntándose cómo alguien podía mantenerse tan estoico en medio de semejante caos. Mientras el capitán pasaba, un grupo de soldados murmuraba junto al fuego moribundo de una lámpara de queroseno. Habían aprendido a encontrar alivio en las pequeñas distracciones. Un cigarrillo, un trago de licor contrabandeado o una historia para apartar sus mentes del terror constante. Uno de ellos, un veterano llamado Moreau, hablaba con voz baja pero firme, como si recitara un rezo. «Dicen que la niebla no es siempre niebla», comenzó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Hay algo en ella, algo que camina cuando el mundo duerme. Hombres sin rostro, con sus uniformes rotos y las botas cubiertas de barro que nunca se seca». «¿Los has visto?», preguntó un soldado más joven, inclinándose hacia él, aunque claramente arrepintiéndose de haber preguntado. Moreau asintió lentamente. «Una vez, cerca de Fleury. La niebla llegó tan densa que no podías ver tus propias manos. Pero entonces los vi. Marchaban en silencio, con los ojos vacíos y la mirada fija en el horizonte, como si siguieran en la lucha. No emitían sonido alguno, ni siquiera el crujir de las botas en la tierra». Antoine, que había estado escuchando desde unos metros más allá, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó al grupo con cautela, incapaz de resistir la curiosidad. «¿Quiénes son?», preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz delató su inquietud. Moreau lo miró con seriedad. «Algunos dicen que son los muertos de Verdún, otros que son las almas de quienes murieron defendiendo Francia, regresando para protegernos, pero lo que sé es que
Donde ellos aparecen, los alemanes retroceden. El capitán de la Croix, que había escuchado parte de la conversación mientras revisaba las posiciones, interrumpió con voz grave. Historias para asustar a los nuevos, Moreau. Nada más. Su tono cortante dejó claro que no quería más discusiones al respecto. Pero mientras se alejaba, su mente volvía a una noche semanas atrás, cuando algo había movido las sombras en medio de una neblina espesa. No lo admitiría, pero había visto algo, o al menos eso creía. Esa noche, los disparos cesaron brevemente, dejando un silencio que resultaba aún más opresivo. La niebla comenzó a formarse, deslizándose por la tierra de nadie y envolviendo todo en un manto gris. El viento trajo consigo un frío que se clavaba en los huesos, y las voces de los soldados disminuyeron hasta quedar en murmullos. Antoine se acurrucó en su rincón de la trinchera, sus ojos fijos en la línea borrosa del horizonte. —¿Oyes eso? —susurró uno de los soldados cercanos, mirando alrededor con nerviosismo. —No hay nada —respondió otro, aunque su voz temblaba. Pero Antoine también lo escuchaba. Era un sonido tenue, como el de botas marchando en la distancia, aunque nadie podía identificar de dónde provenía. Los hombres se miraban entre sí, buscando alguna explicación racional, pero la tensión crecía con cada segundo. Entonces, entre la niebla, comenzaron a aparecer siluetas. Eran formas humanas, marchando en formación, con movimientos precisos pero extrañamente mecánicos. No había ruido alguno, ni voces, ni siquiera el sonido de las pisadas en el barro. Antoine apretó su rifle contra el pecho, incapaz de apartar la mirada. Los soldados que lo rodeaban observaban con una mezcla de horror y fascinación. Las figuras se movían hacia la tierra de nadie, pasando junto a ellos sin girar la cabeza, como si no existieran. Sus uniformes estaban desgarrados, cubiertos de suciedad, y sus rostros no tenían rostro. Solo sombras donde deberían estar los ojos y la boca. «Dios nos proteja», murmuró Moreau, incapaz de apartar la mirada. El capitán de la Croix también vio a las figuras, pero no dijo nada. Se quedó en silencio, observando cómo marchaban hacia el frente alemán hasta desaparecer en la niebla. No se atrevió a moverse hasta que todo volvió a quedar en calma. Cuando el amanecer finalmente rompió, los hombres encontraron el terreno sorprendentemente intacto. Los disparos que esperaban no habían llegado, y las trincheras seguían en pie. Antoine caminó hasta el borde, mirando hacia la tierra de nadie con el corazón aún acelerado. No había rastro de los soldados espectrales. Era como si nunca hubieran estado allí. Pero los hombres sabían que habían visto algo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos compartían un pensamiento. No estaban solos en Verdún. Algo o alguien estaba allí con ellos, protegiendo la línea. El aire en Verdún era una mezcla densa de pólvora, barro y desesperanza. Un recordatorio constante de que la muerte rondaba en cada rincón del campo de batalla. Era febrero de 1916, y el invierno parecía decidido a ser tan implacable como los cañones. El frente occidental se extendía como un amasijo de trincheras donde miles de hombres vivían atrapados entre el frío y el fuego. Las explosiones no daban tregua, iluminando brevemente la noche antes de devolverla al silencio roto por gritos lejanos. El capitán de la Croix caminaba con pasos firmes a lo largo de la línea francesa, su silueta alta y delgada destacando contra la penumbra del amanecer. Aunque era un veterano de varias campañas, los días en Verdún habían comenzado a pesarle como nunca antes. Había visto muchas batallas, demasiadas caras jóvenes apagarse en cuestión de segundos, y sabía que aquí no sería diferente. La misión no era ganar, era resistir, aunque el precio fuera la cordura. En la trinchera,
Los soldados apenas levantaban la vista al verlo pasar. Sus rostros eran un mapa de la guerra, sucios, demacrados, con ojos hundidos que reflejaban el agotamiento de días sin dormir y noches enteras bajo bombardeos. Entre ellos estaba Antoine, un recluta apenas salido de la adolescencia, que se había unido al batallón con la esperanza de hacer algo grande. Ahora, atrapado en el barro hasta las rodillas, luchaba por mantener el rifle firme en sus manos temblorosas. Observaba a Delacroix con una mezcla de admiración y temor, preguntándose cómo alguien podía mantenerse tan estoico en medio de semejante caos. Mientras el capitán pasaba, un grupo de soldados murmuraba junto al fuego moribundo de una lámpara de queroseno. Habían aprendido a encontrar alivio en las pequeñas distracciones. Un cigarrillo, un trago de licor contrabandeado o una historia para apartar sus mentes del terror constante. Uno de ellos, un veterano llamado Moreau, hablaba con voz baja pero firme, como si recitara un rezo. «Dicen que la niebla no es siempre niebla», comenzó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Hay algo en ella, algo que camina cuando el mundo duerme. Hombres sin rostro, con sus uniformes rotos y las botas cubiertas de barro que nunca se seca». «¿Los has visto?», preguntó un soldado más joven, inclinándose hacia él, aunque claramente arrepintiéndose de haber preguntado. Moreau asintió lentamente. «Una vez, cerca de Fleury. La niebla llegó tan densa que no podías ver tus propias manos. Pero entonces los vi. Marchaban en silencio, con los ojos vacíos y la mirada fija en el horizonte, como si siguieran en la lucha. No emitían sonido alguno, ni siquiera el crujir de las botas en la tierra». Antoine, que había estado escuchando desde unos metros más allá, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó al grupo con cautela, incapaz de resistir la curiosidad. «¿Quiénes son?», preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz delató su inquietud. Moreau lo miró con seriedad. «Algunos dicen que son los muertos de Verdún, otros que son las almas de quienes murieron defendiendo Francia, regresando para protegernos, pero lo que sé es que, donde ellos aparecen, los alemanes retroceden». El capitán Delacroix, que había escuchado parte de la conversación mientras revisaba las posiciones, interrumpió con voz grave. «Historias para asustar a los nuevos, Moreau. Nada más». Su tono cortante dejó claro que no quería más discusiones al respecto. Pero mientras se alejaba, su mente volvía a una noche semanas atrás, cuando algo había movido las sombras en medio de una neblina espesa. No lo admitiría, pero había visto algo, o al menos eso creía. Esa noche, los disparos cesaron brevemente, dejando un silencio que resultaba aún más opresivo. La niebla comenzó a formarse, deslizándose por la tierra de nadie y envolviendo todo en un manto gris. El viento trajo consigo un frío que se clavaba en los huesos, y las voces de los soldados disminuyeron hasta quedar en murmullos. Antoine se acurrucó en su rincón de la trinchera, sus ojos fijos en la línea borrosa del horizonte. «¿Lo escuchan?», preguntó uno de los soldados, deteniéndose en seco. Los demás se detuvieron también, aguzando el oído. Era un sonido distante, como el eco de un tambor, pero demasiado irregular para ser algo humano. Antoine sintió un escalofrío mientras trataba de localizar la fuente del ruido, que parecía moverse a su alrededor sin un origen claro. «Debe ser el viento», dijo uno de los hombres, aunque su voz carecía de convicción. Avanzaron unos metros más hasta llegar a un cráter profundo, donde el suelo estaba cubierto de barro negro y restos de escombros. Allí, las huellas comenzaron a aparecer, marcas frescas de botas que cruzaban el terreno. No eran de ellos. Las huellas eran numerosas y parecían moverse en perfecta formación.
pero lo extraño era que terminaban abruptamente en el borde del cráter, como si quienes las habían dejado hubieran desaparecido en el aire. «Esto no tiene sentido», murmuró Antoine, inclinándose para tocar las marcas con las manos temblorosas. El barro estaba seco, como si las pisadas no fueran recientes, pero él sabía que no estaban allí la noche anterior. El grupo regresó a la trinchera con el descubrimiento, pero las noticias solo sirvieron para aumentar la inquietud. Los hombres comenzaron a susurrar nuevamente sobre el batallón fantasma, y los rumores se extendieron como fuego entre los soldados. Moreau, quien siempre parecía tener una historia a mano, explicó que las huellas eran una señal de que los muertos de Verdún seguían protegiendo la línea, caminando entre los vivos para mantener la defensa. «Están aquí porque no confían en nosotros para resistir solos», dijo, su voz teñida de una mezcla de reverencia y miedo. Esa noche, la niebla regresó, más densa y pesada que antes. Los soldados permanecieron en silencio, sus armas listas pero sus miradas fijas en la oscuridad. Antoine, incapaz de dormir, se sentó junto al borde de la trinchera, observando cómo la neblina parecía cobrar vida. Cada sombra, cada movimiento, le hacía contener la respiración. Fue entonces cuando lo escuchó. Era un susurro bajo, como el murmullo de un río lejano, pero las palabras no tenían sentido. Antoine se levantó de un salto buscando el origen del sonido, pero no encontró nada. Otros soldados comenzaron a mirar a su alrededor también, con expresiones de confusión. El susurro creció en intensidad, y pronto no era un solo sonido, sino una cacofonía de voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. «¡Allí!», gritó alguien, señalando hacia la tierra de nadie. Antoine giró la cabeza y vio las siluetas otra vez. Esta vez estaban más cerca, marchando en perfecta formación a través del campo. Sus rostros seguían siendo sombras, sus movimientos fluidos y precisos. Pero lo que más lo aterraba era la completa ausencia de sonido. Ni el ruido de sus pasos, ni el crujido del barro los acompañaban. Solo las voces, susurrando palabras que no podía entender. Delacroix salió de su refugio y observó la escena con una mezcla de incredulidad y fascinación. Sabía que lo que estaba viendo no tenía explicación lógica, pero no podía apartar la mirada. Las figuras se detuvieron brevemente, como si miraran directamente hacia la trinchera francesa, y luego continuaron marchando hacia las líneas alemanas, desapareciendo lentamente en la niebla. Cuando el amanecer llegó, los soldados encontraron las posiciones alemanas inusualmente tranquilas. Los enemigos parecían haber retrocedido durante la noche, dejando atrás un silencio inquietante. Para Antoine, la experiencia no era algo que pudiera olvidar. Miró a Delacroix, buscando respuestas, pero el capitán simplemente sacudió la cabeza. «Sea lo que sea, nos está ayudando», dijo Delacroix, más para sí mismo que para los demás. «Pero no sé si debemos alegrarnos o temerlo». Esa mañana, la leyenda del batallón fantasma dejó de ser solo un rumor en Verdún. Para Antoine y los hombres que compartieron esa noche, se convirtió en una verdad inquietante, una presencia que parecía desdibujar la línea entre los vivos y los muertos. La mañana era gélida y silenciosa. Las explosiones, que durante días habían marcado un ritmo constante, parecían haberse detenido. Solo el crujido del hielo sobre el barro rompía la quietud, mientras los hombres del batallón francés se reagrupaban en sus posiciones. Antoine aún no podía apartar de su mente las figuras espectrales que había visto la noche anterior. Marchaban como sombras vivientes, ajenas al ruido de las trincheras, pero su presencia había cambiado algo en el aire. Parecía que la misma guerra se había contenido por un instante.
Un grupo de soldados alemanes había sido capturado durante una incursión temprana. Eran pocos, apenas 5 hombres, y sus rostros reflejaban el mismo terror que Antoine sentía en su interior. Se les condujo a un búnker improvisado cerca de las líneas francesas, donde el capitán Delacroix esperaba junto a un oficial de inteligencia, listo para interrogarlos. «¿Qué viste anoche?», preguntó Delacroix, con voz firme pero sin agresividad. Los prisioneros se miraron entre sí, dudando, como si no estuvieran seguros de lo que habían presenciado o de si debían hablar al respecto. El más joven del grupo, un soldado apenas mayor que Antoine, fue el primero en romper el silencio. «Figuren», comenzó en un alemán tembloroso. «Hombres salieron de la niebla. Marchaban como si no sintieran nada». «¿Qué hombres?», insistió Delacroix, inclinándose hacia adelante. Sus ojos escrutaban al joven prisionero, buscando rastros de mentira. «Fantasmas», murmuró otro soldado alemán, un hombre mayor con una cicatriz que cruzaba su mejilla. Su voz era un susurro apenas audible. «No eran hombres, no podían serlo». El oficial de inteligencia, un hombre pragmático y sin paciencia para supersticiones, intervino. ¿Supersticiones ahora? ¿Eso es lo que los detuvo? ¿Un cuento para niños? El hombre mayor lo miró con una intensidad que sorprendió a todos en la sala. No era un cuento. Los vimos avanzar a través de las líneas, pero no había disparos ni ruido. Eran demasiados, y sus rostros... Se llevó la mano al rostro, como si intentara borrar una imagen que no podía quitarse de la mente. No tenían rostros. Delacroix cruzó los brazos, reflexionando en silencio. Había escuchado suficientes historias similares de sus propios hombres para saber que los prisioneros no estaban mintiendo. Algo había sucedido en ese campo de batalla, algo que ni franceses ni alemanes podían explicar. Mientras tanto, en las trincheras, los rumores se extendían como pólvora. Antoine, que se encontraba en su puesto, escuchaba las conversaciones que se daban en voz baja. Algunos decían que los prisioneros habían sido enloquecidos por el miedo. Otros, que sus testimonios confirmaban la protección sobrenatural que rodeaba a Verdún. «Son nuestros muertos», decía Moreau, el veterano que siempre tenía una respuesta. «Ellos siguen luchando porque nosotros no podemos rendirnos. Si lo hacemos, su sacrificio habrá sido en vano». «¿Y qué pasa si no están aquí para protegernos?», preguntó uno de los hombres más jóvenes. «¿Qué pasa si están aquí porque no quieren que nadie salga de Verdún?». El silencio cayó entre ellos, y Antoine sintió como el miedo se instalaba en el aire. Había algo en Verdún que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos, algo que parecía desafiar cualquier explicación lógica. Esa noche, cuando las sombras se alargaron y la niebla comenzó a deslizarse sobre la tierra de nadie, Delacroix y Antoine se reunieron con el sacerdote militar en una capilla improvisada, un refugio en medio del caos. El sacerdote, un hombre de mirada tranquila y manos endurecidas por el frío, escuchó las preguntas de Antoine con paciencia. «Padre, ¿qué son?», preguntó el joven, sus manos apretadas contra sus rodillas. «¿Qué vimos anoche? ¿Qué están viendo ellos?». El sacerdote exhaló, dejando que el peso de la pregunta llenara el espacio entre ellos antes de responder. «Las almas de los que murieron aquí no descansan fácilmente. Este lugar está marcado, no solo por la guerra, sino por el sacrificio. Tal vez lo que viste fueron esos sacrificios, manifestándose de una manera que no podemos entender». «¿Cree que están aquí para ayudarnos?», insistió Antoine. «Tal vez sí, tal vez no», dijo el sacerdote, con un tono que no pretendía dar consuelo. «Pero lo que sé es esto.
Los muertos no necesitan armas. No luchan por nosotros ni contra nosotros, luchan por algo más. Esa misma noche, un oficial alemán capturado pidió hablar con Delacroix. Era un hombre alto y serio, cuya expresión parecía tan firme como una roca, pero sus ojos lo traicionaban. Cuando comenzó a hablar, su voz era baja, como si temiera que algo pudiera escucharlo. «Mis hombres no son cobardes», comenzó. «Hemos resistido ataques de artillería, gas, todo lo que la guerra puede ofrecer. Pero lo que vimos anoche, no puedo explicarlo. No era humano. Marchaban hacia nosotros, pero no había odio en sus movimientos, solo determinación. Como si ya no les importara morir, porque ya estaban muertos». Delacroix no respondió de inmediato. Miró al hombre frente a él, un enemigo al que, por un momento, podía entender. Ambos eran soldados, atrapados en una guerra que parecía haber desbordado los límites de la vida y la muerte. «¿Qué hicieron tus hombres?», preguntó finalmente. «Nada», dijo el alemán. «Retrocedimos». El capitán observó cómo el hombre se retiraba a la penumbra del búnker y una sensación de inquietud lo invadió. La niebla de Verdún no era solo un fenómeno meteorológico. Era un velo que ocultaba algo más, algo que no pertenecía a este mundo, pero que había decidido involucrarse en su guerra. A la mañana siguiente, los soldados franceses encontraron la tierra de nadie nuevamente vacía, salvo por las huellas de botas que no correspondían ni a ellos ni a los alemanes. Eran marcas profundas, organizadas en filas perfectas, que se perdían hacia el horizonte. Antoine se arrodilló junto a las huellas, incapaz de apartar la vista. «¿Qué quieren de nosotros?», murmuró, aunque no esperaba una respuesta. Delacroix, parado detrás de él, lo observó con una mezcla de compasión y preocupación. «Tal vez no quieren nada de nosotros, Antoine. Tal vez solo están aquí porque no tienen otro lugar a donde ir». Esa tarde, mientras el sol se hundía tras un cielo encapotado, Antoine vio la niebla alzarse una vez más. Supo entonces que el batallón fantasma no era un mito ni una ilusión. Era parte de Verdún, tanto como el barro y las trincheras. Y mientras la guerra continuara, ellos también lo harían. La tierra de nadie se extendía zamo ante los ojos de Antoine, como un océano de desolación. Cada cráter, cada trozo de alambre de púas retorcido, era una cicatriz que marcaba el costo de cada metro ganado y perdido en Verdún. El aire estaba pesado, como si el propio campo de batalla respirara con dificultad. La orden del día era clara. Un pequeño grupo debía atravesar la tierra de nadie para inspeccionar posibles movimientos alemanes. Antoine, asignado al equipo, no pudo evitar sentir que lo enviaban a su perdición. El capitán Delacroix, como era su costumbre, lideraba la misión. Su figura erguida contrastaba con las posturas encorvadas de los demás soldados, quienes avanzaban en silencio, cada paso medido con cuidado. No querían llamar la atención, pero tampoco podían evitar el crujir del barro bajo sus botas. A pesar de todo, el silencio era opresivo. Ningún disparo rompía la quietud, y eso era tan aterrador como los bombardeos. «¿Capitán?», susurró uno de los hombres, señalando hacia un cráter más adelante. «¿Huellas?». Delacroix levantó la mano para detener al grupo y avanzó con cautela. Las marcas eran inconfundibles, huellas frescas, profundas, trazadas en una línea perfecta que se desvanecía al borde del cráter. No correspondían al calzado alemán ni al francés. Parecían más antiguas, pero extrañamente intactas, como si el tiempo no las hubiera tocado. Antoine se inclinó para inspeccionarlas más de cerca, su aliento visible en el aire frío. Había algo inquietante en esas huellas, algo que no podía explicarse. «Siguen hacia el norte», dijo Delacroix en voz baja,
señalando hacia una pequeña elevación que marcaba el límite de la línea alemana. El grupo continuó avanzando, pero el ambiente se volvía cada vez más irreal. La niebla comenzó a formarse, deslizándose por el terreno como un depredador silencioso. Los soldados intercambiaban miradas nerviosas, y Antoine sentía que cada sombra a su alrededor escondía algo que los observaba. Al llegar a la elevación, el grupo se detuvo nuevamente. Delacroix les indicó que se dispersaran y tomaran posiciones mientras evaluaban la zona. Antoine se apostó junto a un árbol destrozado, observando el horizonte borroso. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento. A unos 100 metros de distancia, en medio de la niebla, una figura solitaria se alzaba. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su uniforme estaba en harapos y su postura era rígida, como si el tiempo lo hubiera petrificado. Antoine se frotó los ojos, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la figura permanecía allí, inmóvil. «Capitán», susurró, pero Delacroix no lo escuchó. Antes de que pudiera volver a llamarlo, la figura comenzó a moverse. Antoine sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El hombre avanzaba con pasos lentos pero seguros, y detrás de él, como emergiendo de las entrañas de la tierra, comenzaron a aparecer más figuras. Una tras otra, se alzaban de la niebla, marchando en perfecta formación. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, pero sus rostros estaban vacíos, cubiertos por sombras que no correspondían a la luz. «¡Capitán!», exclamó Antoine esta vez, señalando hacia las figuras. Delacroix corrió hacia él, seguido por los demás hombres, y lo que vieron dejó a todos en silencio. Las figuras avanzaban hacia ellos, pero al mismo tiempo parecían ignorarlos, como si estuvieran atrapadas en su propia realidad. «No dispares», ordenó Delacroix, aunque ninguno de los hombres parecía tener el coraje de levantar sus armas. La formación espectral se movía hacia el este, dirigiéndose a las líneas alemanas. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Antoine pudo distinguir sus uniformes. Eran franceses, pero estaban destrozados, como si hubieran salido de un pasado olvidado. Entonces, una explosión sacudió la tierra, y la niebla se disipó por un instante. Las figuras desaparecieron, dejando solo el eco del silencio. Antoine cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras los demás permanecían inmóviles, sus rostros pálidos. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó uno de los soldados, su voz quebrada por el miedo. «Ellos», murmuró Moreau, quien había insistido en acompañar al grupo. «Ellos están aquí, siempre han estado aquí». Delacroix ayudó a Antoine a levantarse y reunió al grupo. «Regresamos», dijo con firmeza, aunque su voz traicionaba la confusión que sentía. Sabía que no podían explicar lo que habían visto, pero también sabía que no podían quedarse allí. De vuelta en la trinchera, los hombres intentaron describir lo sucedido a los demás, pero las palabras no eran suficientes. Las figuras eran reales, eso estaba claro para todos ellos, pero ¿qué significaban? Antoine no podía sacarse de la cabeza la imagen de sus rostros vacíos. ¿Eran ellos, los muertos de Verdún? ¿O eran algo más, algo que no pertenecía ni a la vida ni a la muerte? Esa noche, mientras el batallón se reagrupaba, la niebla volvió a cubrir el campo. Desde su posición en la trinchera, Antoine miraba hacia la oscuridad, buscando señales de las figuras espectrales. Sentía que la guerra había cambiado para él, que ahora luchaba no solo contra los alemanes, sino contra algo que no podía comprender. En el horizonte, las luces de las bengalas iluminaban brevemente la tierra de nadie, y por un instante, Antoine creyó verlas otra vez. Las siluetas marchando en el silencio,
llevando consigo un mensaje que aún no lograba entender. La noche en Verdún había caído con un peso insoportable. La niebla, que parecía más densa que nunca, se deslizaba entre las trincheras como una criatura viva, envolviendo todo en un manto húmedo y frío. Los soldados, agotados tras días de vigilancia y combates, se acurrucaban en sus refugios improvisados, intercambiando susurros y cigarrillos mientras el silencio reinaba en el frente. Antoine permanecía despierto, incapaz de conciliar el sueño. La visión de las figuras espectrales marchando hacia el horizonte seguía fresca en su mente. Había algo en ellas que lo inquietaba profundamente, algo que iba más allá del miedo. Sentía una conexión que no lograba explicar, como si esos hombres fantasmales estuvieran ligados a él y a los demás de una forma que aún no comprendía. El capitán Delacroix, sentado junto a un pequeño fuego, observaba con atención a sus hombres. Había liderado muchas campañas y había visto el terror en los ojos de los soldados, pero esta vez era diferente. El miedo en Verdún no solo venía de las balas o las explosiones, sino de algo más profundo, algo que resonaba en lo más primitivo de cada uno de ellos. «¿Qué crees que son?», preguntó Antoine finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que Delacroix lo escuchara. El capitán no respondió de inmediato. Miró al joven con una expresión que mezclaba compasión y cansancio. «No lo sé», admitió. «Pero no creo que estén aquí por nosotros. Creo que están aquí por algo más». «¿Algo más?», insistió Antoine. «¿Qué podría ser más importante que esta guerra?». Delacroix exhaló, dejando que el peso de la pregunta se asentara entre ellos. «Tal vez no están luchando por nosotros», dijo finalmente. «Tal vez están luchando por lo que dejamos atrás, por lo que significa este lugar. Verdún no es solo un campo de batalla, Antoine. Es un símbolo, y los símbolos son más fuertes que los hombres». Mientras hablaban, un ruido distante interrumpió la calma. Era un sonido bajo, como el murmullo de una multitud, pero no había nadie más allí. Los soldados se levantaron lentamente, mirando hacia la niebla con expresiones de desconcierto. Antoine sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Otra vez?», murmuró uno de los hombres, temblando mientras ajustaba su rifle. La niebla parecía moverse con intención, girando y ondulando como si fuera guiada por una mano invisible. Entonces comenzaron a aparecer. Primero fueron sombras, indistintas y distantes, pero poco a poco tomaron forma. Siluetas humanas emergieron del manto gris, marchando en perfecta formación. Antoine contuvo el aliento al reconocer los uniformes desgarrados y los rostros vacíos que había visto antes. Esta vez, las figuras no se dirigieron hacia el horizonte. En cambio, se detuvieron a pocos metros de la trinchera francesa, como si esperaran algo. Los soldados observaban en silencio, sus manos temblorosas aferradas a las armas que sabían inútiles ante lo que tenían frente a ellos. Uno de los hombres, incapaz de soportar más la tensión, disparó. El sonido del disparo resonó como un trueno en el silencio, pero las figuras no reaccionaron. La bala atravesó la niebla y se perdió en la oscuridad, dejando al soldado jadeando de miedo. «Basta», ordenó Delacroix, levantando una mano para calmar a los hombres. Caminó lentamente hacia el borde de la trinchera, sus botas hundiéndose en el barro, hasta quedar cara a cara con las figuras. «¿Qué quieren?», preguntó en voz alta, aunque sabía que no recibiría respuesta. Las figuras permanecieron inmóviles, pero algo cambió en el aire. La niebla pareció espesarse, y Antoine sintió un frío que le heló hasta los huesos. Entonces, uno de los espectros dio un paso adelante. Su rostro, o lo que quedaba de él,
Era una mezcla de sombra y cicatrices, pero sus ojos brillaban con una luz pálida y etérea. Antoine sintió que las palabras se formaban en su mente, aunque nadie las pronunciaba. «Resistid». Era un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un mandato simple pero cargado de significado. Delacroix se quedó quieto, asimilando lo que acababa de suceder. Sabía que sus hombres también lo habían escuchado, aunque nadie se atrevía a hablar. Los espectros permanecieron allí unos momentos más, como si esperaran confirmar que su mensaje había sido entendido. Luego, uno a uno, se desvanecieron en la niebla, dejando atrás el mismo silencio opresivo. Los soldados regresaron a sus posiciones, pero la atmósfera había cambiado. No era miedo lo que sentían ahora, sino algo más parecido a la determinación. Antoine miró a Delacroix, buscando una explicación, pero el capitán simplemente asintió. «Sigamos su consejo», dijo finalmente. «Resistiremos». Esa noche, los alemanes lanzaron un bombardeo feroz sobre las posiciones francesas. Las trincheras temblaban con cada explosión, y el cielo se iluminaba con destellos de fuego y humo. Pero los hombres de Verdún, fortalecidos por lo que habían presenciado, se mantuvieron firmes. Cuando la niebla se levantó al amanecer, el frente francés seguía en pie. Antoine, cubierto de barro y sangre, observó el campo de batalla con ojos cansados, pero resueltos. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que no estaban solos. Los vivos y los muertos compartían Verdún, y mientras esa conexión permaneciera, la línea no se rompería. El amanecer en Verdún trajo consigo un respiro efímero. La niebla se había disipado momentáneamente, dejando al descubierto el paisaje destrozado. Cráteres, alambres de púas y cuerpos inertes formaban un mosaico grotesco que recordaba a todos el precio de cada metro de tierra disputado. Sin embargo, en las trincheras francesas, algo más pesaba sobre los soldados. No eran solo los alemanes al otro lado de la línea lo que temían, sino las figuras espectrales que ahora se habían convertido en una presencia ineludible. Antoine apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía las siluetas en la niebla, los ojos brillantes y el mensaje que aún resonaba en su mente. «Resistid» era una orden, una súplica, una advertencia, y no podía decidir cuál de las tres pesaba más. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, sin saber a cuál pertenecía realmente. El capitán Delacroix también estaba inquieto. En sus años como soldado había enfrentado horrores inimaginables, pero lo que había sucedido en los últimos días era algo que escapaba a toda lógica. Sus hombres dependían de él, pero incluso él no sabía cómo lidiar con lo que estaban enfrentando. Fue Moreau quien sugirió hablar con el sacerdote militar. Si alguien puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo, es él, dijo con una convicción inusual en su tono. Delacroix, aunque escéptico, decidió que valía la pena intentarlo. La capilla improvisada estaba en un rincón protegido del frente, un espacio pequeño donde un altar rudimentario y unas cuantas velas creaban un refugio de calma en medio del caos. El sacerdote, un hombre delgado de cabello gris y ojos penetrantes, los recibió con una expresión que mezclaba cansancio y compasión. Su sotana estaba salpicada de barro, un recordatorio de que incluso la fe no escapaba a las condiciones brutales de Verdún. «Capitán Delacroix», dijo el sacerdote, inclinando ligeramente la cabeza. «¿En qué puedo ayudarles?» Delacroix no respondió de inmediato. Miró al sacerdote con una mezcla de respeto y duda antes de hablar. «Padre, mis hombres han visto algo que no podemos explicar». El sacerdote frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. «He escuchado rumores», dijo,
moviéndose hacia el altar y encendiendo una vela. «Figuras en la niebla, hombres que no son de este mundo. ¿Es eso de lo que hablan?» Antoine, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «No son solo rumores», dijo con voz tensa. «Los vimos. Estaban allí. Nos hablaron, o al menos eso creo». El sacerdote asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. «La guerra despierta cosas que preferimos no enfrentar», dijo mientras miraba la llama vacilar en la vela. «No es solo una lucha entre hombres, es un acto que desequilibra el mundo. Cuando tantos mueren en un lugar como este, las fronteras entre los vivos y los muertos se vuelven delgadas». «¿Está diciendo que esos espectros son reales?», preguntó Delacroix, su tono cargado de incredulidad. «Son reales en el sentido de que los percibimos», respondió el sacerdote, girándose para enfrentarlos. «Pero no son solo fantasmas, son algo más. Energías, almas, recuerdos, tal vez todo eso a la vez. Están aquí porque no pueden irse. Verdún es su prisión, y nosotros somos su audiencia». Antoine sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Están aquí para ayudarnos?», preguntó con voz temblorosa. El sacerdote lo miró directamente, su expresión grave. «No lo sé. Tal vez nos ayudan porque creen que luchamos por algo más grande que nosotros mismos, o tal vez solo buscan propósito en medio de su condena». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero también podrían ser una advertencia. Su presencia nos recuerda el precio de lo que hacemos aquí. No solo morimos por la tierra, morimos por lo que significa». Delacroix, que había permanecido en silencio, habló finalmente. «¿Y cómo enfrentamos algo así? No podemos luchar contra lo que no entendemos». «No necesitan entenderlo, capitán», dijo el sacerdote. «Solo necesitan recordar por qué están aquí. Porque si pierden eso, perderán todo». Esa noche, la niebla volvió a cubrir las trincheras, más espesa que nunca. Los hombres estaban en alerta máxima, esperando la inevitable aparición del batallón fantasma. Antoine, con el rifle apoyado en el borde de la trinchera, miraba hacia la oscuridad, su corazón acelerado. Entonces lo vio. Las figuras emergieron lentamente, marchando con la misma precisión que antes. Pero esta vez algo era diferente. Parecían más definidas, más presentes. Sus ojos brillaban con una intensidad que perforaba la niebla, y sus movimientos, aunque aún fluidos, tenían un peso casi tangible. Delacroix, que también los observaba, dio un paso adelante. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, su voz firme pero teñida de desesperación. Una de las figuras se detuvo. Los demás continuaron su marcha, pero ésta giró lentamente, enfrentando al capitán. Sus ojos brillaron más intensamente, y en la mente de Delacroix una palabra resonó como un eco: memoria. El capitán se quedó inmóvil, asimilando lo que acababa de escuchar. La figura permaneció unos segundos más antes de volver a unirse a la formación, desapareciendo junto con las demás en la niebla. Cuando todo quedó en calma, Delacroix miró a sus hombres. «No solo estamos luchando por nosotros mismos», dijo con voz firme. «Luchamos por ellos. Luchamos para que su sacrificio no sea olvidado». Antoine sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. La guerra no era solo entre los vivos, era una lucha por el alma misma de Verdún, por la memoria de los caídos y el significado de todo lo que defendían. Esa noche, bajo la niebla de Verdún, los vivos y los muertos encontraron un propósito común. Y mientras los hombres se preparaban para el próximo enfrentamiento, sabían que no lucharían solos. El aire, en Verdún, estaba cargado de tensión. Las líneas alemanas habían comenzado a avanzar con una intensidad renovada, y el fuerte Douaumont, una posición clave para la defensa francesa,
se encontraba al borde del colapso. Los hombres que resistían allí estaban exhaustos, superados en número y municiones, pero su determinación permanecía intacta. Para muchos el fuerte no era solo una fortaleza de piedra y acero, era un símbolo de la resistencia francesa, y su caída podría significar el final. El capitán Delacroix, ahora al mando de lo que quedaba de su batallón, sabía que el tiempo se acababa. Los alemanes habían rodeado casi por completo las posiciones francesas, y cada hombre sabía que el asedio no tardaría en convertirse en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Los rostros de los soldados reflejaban una mezcla de miedo y resignación, pero también una chispa de algo más, una fe casi ciega en el batallón fantasma, cuya aparición en las últimas semanas les había dado esperanza. «Capitán, ¿qué hacemos si no llegan?», preguntó Antoine, con el rifle descansando en sus manos temblorosas. Delacroix lo miró con seriedad. «Si no llegan, Antoine, entonces hacemos lo que siempre hemos hecho. Resistimos». Su tono era firme, pero en el fondo sabía que la resistencia solo retrasaría lo inevitable. Esa tarde, mientras las bombas alemanas caían sobre el fuerte, un rumor comenzó a extenderse entre los hombres. Algunos decían que los chamanes del batallón fantasma habían dejado un objeto sagrado en Douaumont, algo que los conectaba con este mundo, una reliquia que, si era encontrada, podría invocar su ayuda definitiva. Delacroix no era un hombre supersticioso, pero sabía que la moral de sus hombres dependía de mantener viva esa creencia. «Si hay algo en este fuerte que puede ayudarnos, lo encontraremos», dijo, organizando una pequeña escuadra para buscar entre las ruinas. Antoine, como siempre, se ofreció voluntario. El interior del fuerte Douaumont era un laberinto de pasillos derrumbados y habitaciones destrozadas. La humedad impregnaba las paredes, y el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y la pólvora. Antoine avanzaba con cautela, iluminando el camino con una lámpara, mientras Delacroix y los demás lo seguían de cerca. «¿Qué se supone que estamos buscando?», preguntó uno de los hombres, rompiendo el silencio opresivo. «Algo que no pertenece aquí», respondió Delacroix, aunque sabía que su respuesta era vaga. Llegaron a una sala que alguna vez había sido utilizada como almacén. Ahora estaba llena de escombros, pero en el centro había algo que llamó la atención de Antoine, una figura tallada en piedra, apenas visible bajo el polvo y los escombros. Se arrodilló para examinarla, y al apartar los restos que la cubrían, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era una estatua de un soldado francés, pero su rostro era inexpresivo, casi vacío, como si no tuviera identidad. En sus manos sostenía un fusil, y a sus pies había una inscripción grabada en el pedestal: «En el sacrificio encontramos la eternidad». «Capitán, mire esto», dijo Antoine, llamando a Delacroix. El capitán observó la estatua con una expresión de incredulidad. No había registro de que algo así estuviera en Douaumont, y su presencia no tenía sentido. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un sonido distante los interrumpió. Era un tamborileo bajo, como el eco de botas marchando. «¿Los escuchan?», preguntó Antoine, levantándose rápidamente. Los demás hombres asintieron, sus ojos llenos de miedo. Afuera, la batalla se intensificaba. Los alemanes habían comenzado su asalto final y los franceses luchaban desesperadamente para mantener sus posiciones. Los disparos y las explosiones llenaban el aire, pero incluso en medio del caos, muchos soldados se detuvieron al escuchar un sonido inusual. El mismo tamborileo que Antoine había oído en el interior del fuerte. La niebla comenzó a formarse alrededor del campo de batalla, más espesa y pesada que nunca. Los soldados franceses
Agotados pero esperanzados, se aferraron a sus armas mientras miraban hacia el horizonte. Fue entonces cuando lo vieron. El batallón fantasma emergió de la niebla, marchando en perfecta formación. Sus figuras eran más claras que nunca, sus movimientos más decididos. Sus ojos brillaban con una luz pálida y sus uniformes, aunque desgarrados, llevaban los colores franceses. Los hombres en las trincheras se quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que veían. Los alemanes, al otro lado del campo, también vieron las figuras. Algunos dispararon, pero sus balas parecían pasar a través de los espectros sin efecto. Otros simplemente dejaron caer sus armas y retrocedieron, aterrorizados por lo que tenían frente a ellos. «¡Miren!», gritó un soldado francés. «¡Están luchando por nosotros!». Y así parecía. El batallón fantasma avanzó hacia las líneas alemanas, moviéndose con una precisión que desafiaba la realidad. Las figuras atacaban, pero no con armas físicas. Su sola presencia desorientaba al enemigo, sembrando el caos en sus filas. Delacroix y Antoine, que habían salido del fuerte, observaron la escena desde una colina cercana. «¿Está viendo esto?», preguntó Antoine, sin apartar la mirada de los espectros. «Lo estoy viendo», respondió Delacroix, su voz cargada de asombro. «Y por primera vez en mucho tiempo, creo que tenemos una oportunidad». La batalla continuó hasta que el amanecer rompió el horizonte. Cuando la niebla se disipó, los alemanes habían abandonado sus posiciones y el frente francés seguía en pie. Pero el batallón fantasma había desaparecido, dejando solo sus huellas marcadas en el barro como testigos de su presencia. Esa noche, mientras los soldados franceses celebraban su improbable victoria, Delacroix y Antoine regresaron al lugar donde habían visto al batallón por última vez. Allí, en el barro, encontraron una inscripción escrita en letras profundas y precisas. «No os olvidéis de nosotros». Delacroix, conmovido, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Nunca lo haremos», murmuró. Antoine, a su lado, sintió una extraña paz. Sabía que Verdún seguía siendo un lugar de muerte y sacrificio, pero también sabía que los vivos y los muertos compartían un propósito. En ese momento, comprendió que el batallón fantasma no era solo un símbolo de lucha, sino un recordatorio de que ningún sacrificio era en vano. La batalla por Verdún había terminado, pero las cicatrices de la guerra permanecían en el paisaje y en los hombres que sobrevivieron. El fuerte Douaumont, destrozado pero aún en pie, se alzaba como un símbolo de la resistencia francesa. Los soldados que lucharon allí regresaron a sus hogares como héroes, aunque muchos llevaban consigo un peso que jamás podrían soltar, el recuerdo de lo que habían visto, lo que habían sentido y de aquellos que nunca regresaron. Antoine se quedó en Verdún unos días más, ayudando a recoger los restos de la batalla y a enterrar a los caídos. Cada cuerpo recuperado era un recordatorio del precio de la guerra, pero también de algo más profundo. Mientras recorría la tierra de nadie con una pala al hombro, sus ojos buscaban instintivamente señales del batallón fantasma, huellas en el barro, sombras entre la niebla, cualquier rastro que confirmara lo que él sabía que era real. Una tarde, mientras ayudaba a excavar una fosa común cerca del fuerte, encontró algo que lo hizo detenerse. Entre los escombros y los cuerpos había una chapa de identificación de un soldado francés. El nombre grabado era desconocido para él, pero algo en la fecha llamó su atención. Era de 1914, 2 años antes de la batalla de Verdún. El metal estaba limpio, sin rastros de óxido, como si hubiera sido dejado allí deliberadamente. «¿Qué pasa, Antoine?», preguntó Delacroix, acercándose. Antoine le mostró la chapa. «Es imposible que esté aquí. Esta posición ni siquiera existía en 1914. Delacroix tomó la chapa y la examinó.
Nada es imposible en este lugar, dijo con voz grave. Verdún no es solo un campo de batalla, es un cruce de algo más grande. Esa noche, Antoine se acercó al lugar donde el batallón fantasma había aparecido por última vez. Había algo solemne en la quietud de ese momento, algo que le recordó a las palabras del sacerdote. Las almas de Verdún no podían descansar, pero su sacrificio tenía un propósito. Dejó la chapa en el suelo como una ofrenda y murmuró una oración improvisada. «Gracias», dijo en voz baja, sin saber si alguien lo escuchaba. «Gracias por luchar por nosotros». Los días siguientes, Antoine y Delacroix se separaron. El joven soldado regresó a su aldea natal, llevando consigo los recuerdos de Verdún y una convicción que jamás lo abandonaría, que los muertos seguían vivos en la memoria de quienes resistieron. Cada vez que alguien mencionaba la guerra, Antoine hablaba de los camaradas que lo habían ayudado, tanto los vivos como los espectrales. Aunque sabía que muchos lo tomarían como un simple relato fantástico, no le importaba. Era su verdad. Delacroix, por su parte, escribió un informe detallado sobre lo sucedido en Verdún. Incluyó datos sobre el batallón fantasma, las huellas encontradas y los testimonios de los soldados. Sin embargo, antes de enviarlo a sus superiores, decidió guardarlo en un cajón de su escritorio. Sabía que la historia tenía más fuerza como leyenda que como un informe oficial. El mundo no necesita pruebas, pensó. Necesita recordar. Meses después, un nuevo destacamento de soldados franceses llegó a Verdún para asegurar la zona y evaluar los daños. Al recorrer la tierra de nadie, encontraron algo peculiar. Huellas en el barro, organizadas en filas perfectas, como si un batallón hubiera marchado por allí recientemente. Pero no había tropas asignadas en esa área, y las marcas desaparecían abruptamente en la niebla. Los rumores del batallón fantasma se extendieron nuevamente, convirtiéndose en parte del legado de Verdún. Soldados de ambos bandos hablaban en voz baja sobre los hombres espectrales que marchaban por el campo de batalla, protegiendo a los vivos y recordándoles el precio del sacrificio. La leyenda se entrelazó con la historia, convirtiendo a Verdún en algo más que un lugar, un símbolo eterno de resistencia y memoria. Antoine, ya anciano, volvió a Verdún décadas después, acompañado de sus nietos. Caminó por los senderos marcados por las cicatrices del pasado, deteniéndose frente al fuerte Douaumont, ahora un monumento conmemorativo. Mientras observaba las inscripciones en las paredes, recordó las palabras grabadas en el pedestal de la estatua que encontró aquella noche. En el sacrificio encontramos la eternidad. Dejó una flor en el suelo y cerró los ojos. En el silencio, juraría que escuchó un tamborileo lejano, como botas marchando a través del tiempo. Sonrió, sabiendo que el batallón fantasma nunca había abandonado Verdún. Seguían allí, vigilando, resistiendo, asegurándose de que nadie olvidara lo que había sucedido. Y así, el batallón fantasma se convirtió en algo más que una leyenda. Era un recordatorio de que los sacrificios de la guerra no se borran con el tiempo, sino que permanecen vivos en la memoria de quienes eligen recordar. En Verdún, los vivos y los muertos seguían unidos, luchando juntos en un terreno donde el olvido nunca encontraría refugio.